que hemos leído. Vamos a ponerle un tema a esta predicación. Le vamos a poner el tiempo limitado para hacer la obra de Dios. Lo podemos decir al revés. La obra de Dios tiene un tiempo limitado. Suena mejor así. La obra de Dios tiene un tiempo limitado. Bien, en primer lugar, hermanos, la razón por la cual Cristo o Dios el Padre envió a su Hijo a esta tierra es con una sola finalidad, un solo propósito. Y ese propósito era venir a romper, a deshacer, como dice el mismo apóstol Juan, las obras de Satanás. Pues dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Esta situación que trajo Satanás a este mundo es lo más horrible que pudo haberse dado, hermanos, por el hecho de que esa creación que Dios hizo en el inicio era una creación perfecta, era esas primeras personas, Adán y Eva, eso eran personas perfectas, pero se desfiguraron dado el pecado. Pero Dios en su misericordia manda entonces a su Hijo amado a entregar su vida por todos esos perdidos, por los ciegos, por los mudos, por los cojos, por los endemoniados, y es más, sobre todo por aquellos que dice Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Es interesante ver que en este caso, ¿verdad? Podemos ver en estos versículos ya esa actividad, por supuesto, operando en la vida de los necesitados. Aquí vemos, en este caso, lo que leíamos, que dice los versículos que él, luego de que aparece acá en este capítulo número 9, aparte de lo que ha estado haciendo anteriormente, acá el Señor se va a encontrar con un ciego, y es un ciego de nacimiento. Así que eso es lo que, para resumirlo, vemos que el Señor pues le sanó. Más adelante leemos que él hizo lodo y con su saliva se la aplicó y lo mandó a lavar su cara al estanque de Siloé. Y ahí vemos que, bueno, se recobró o le vino aquella visión a aquel hombre que había nacido desde su nacimiento ciego. El Señor dijo que en estos versículos y el verso 4, que es el que más me llama la atención, el Señor dijo que para hacer esto que Él vino a hacer desde el momento que apareció en su ministerio, Él dice que me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor sabía muy claro, por supuesto, que el tiempo de llevar a cabo esta obra milagrosa de sanación, de liberación, de bendición para el hombre afectado por el pecado, él sabía que contaba apenas con 3 años de
de ministerio. Podríamos también los 3 años, según el calendario nuestro, estaríamos hablando, bueno, que un año tiene 365 días por 3. Había que ver cuánto dan los 365 días 3 veces. Ese era el tiempo que tenía el Señor de llevar a cabo su ministerio, por supuesto, en su persona. Aunque claro que el ministerio, la luz del evangelio, seguiría hasta hoy día, como nosotros estamos disfrutando de esa luz del evangelio. Pero él sabía que cada minuto, que cada segundo contaba para llevar a cabo lo que era el llevar la luz a los ciegos, llevar la voz a los mudos, que estoy hablando en el caso del caso espiritual, llevar, hermano, restauración al cojo, que también es un aspecto espiritual. Por eso dice que mientras tanto la luz estaba, es decir, mientras le quedaba vida en ese momento de su ministerio, era el tiempo para llevar a cabo lo que le había encomendado el Padre. Él sabía que cada segundo, como decíamos, cada minuto, cada instante se acercaba a su martirio, o más bien a su crucifixión. En esto, hermanos, está bien claro que es un mensaje tremendamente solemne para sus discípulos. Y es solemne para sus discípulos porque en ello aprendemos que también ellos, los discípulos, y también todos aquellos que somos parte de la iglesia, debemos de saber en este caso que, bueno, que lo que se les delegaba a ellos como el que llevaran la extensión del evangelio a los mudos, a los ciegos, estoy hablando en el campo espiritual, también cada uno de ellos tenía contados sus días. Cada uno de ellos tenía un tiempo para llevar a cabo la obra de Dios en su vida. Y esto, el tiempo, por ejemplo, sería que, hermanos, esto se puede hacer mientras tengamos vida. Y un segundo aspecto que nos permite el poder llevar a cabo la obra de Dios es mientras no haya aparecido el Señor Jesucristo, mientras no haya venido a traer a su iglesia. En este caso, debemos entonces entender que el mensaje que el Señor está transmitiendo a sus discípulos con respecto al verso 4, Él está hablando, claro, en un campo amplio, pero también en un campo limitado. En el campo limitado era de que Él, en su humanidad, Él tenía apenas ya los días contados para poder hacer la obra que se le había encomendado. Y esto es lo que cada uno de nosotros como creyentes también tenemos que tomar en cuenta, que el creyente y todos nosotros como ese pueblo que ha sido redimido, nadie debe de desconocer que Dios también nos llamó a nosotros, a sus discípulos, a su iglesia, a nosotros, para que extendiéramos el mensaje del evangelio. No hay otra finalidad
para con los que salva Dios. No hay otro propósito para los que Dios rescata del mundo, sino el propósito de que por medio de ellos se extienda el mensaje de salvación para los cojos, para los que están en tinieblas, para los que están muertos, como dice Pablo, en sus delitos y pecados. Esa es la finalidad. Dios, se lo voy a decir de esta manera, Dios, Jesús en este caso, no nos rescató a nosotros para que nosotros nos convirtiéramos en personas millonarias de esta tierra. Dios no nos rescató de las tinieblas para que nosotros nos convirtiéramos en personas importantes, famosas en este mundo. Dios no nos rescató para que nos hiciéramos un nombre en esta tierra. La finalidad, una, de habernos rescatado es primeramente para salvarnos, pero a la vez para que nosotros fuéramos la extensión de la luz del evangelio. Eso fue lo que les dijo el Señor a los discípulos cuando en Mateo les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a todo el mundo, a todos lados. En Marcos también les dice el mismo mensaje: vaya, prediquen este mensaje. Es decir, esa es la finalidad de lo que es primero la salvación y luego de que esos salvos den la producción, que esos salvos puedan dar frutos para la gloria de Él. Y en el caso de nosotros, la historia se repite en el sentido de que cuando es que tenemos nosotros ese espacio para llevar a cabo lo que es la obra que se nos ha encomendado, mientras el día dura, dice acá. Cuando dice mientras el día dura, está diciendo mientras tengas vida, mientras todavía respiren tus pulmones, mientras todavía estemos en este cuerpo, mientras el día dura, mientras esa oportunidad, nosotros, esa bendición de tener todavía el día vigente en nuestras vidas, la vida, hermanos, eso es el espacio que tenemos para llevar a cabo el propósito de Dios. Y el otro es mientras Cristo todavía no haya venido. Ese es el evangelio. Entonces no es la idea de venir a Cristo y, como dije, beneficiarnos de su gracia en el sentido egoísta. Venir a Cristo y hacer un nombre. Venir a Cristo y, hermanos, desarrollarnos buscando nuestro provecho. El Señor hizo esta tremenda inversión con nosotros para que llevemos fruto. O sea, Dios no puede aceptar, no, de acuerdo a la palabra, no se acepta a una iglesia, a un creyente que piense que Dios lo salvó solo para que viva de una manera mejor en esta tierra, solo para que podamos como vanagloriarnos que ahora a nosotros se nos ha facilitado el cielo por medio del evangelio. No, la finalidad en este caso es el llevar también la semilla, el llevar también la luz del evangelio. No puede, hermanos, y no podemos darle otra interpretación al propósito de Dios por cada uno de los que ha salvado. Es un hecho que así se debe de entender. Pero el punto acá es que eso lo podemos llevar a cabo solo mientras
todavía el día dura, mientras todavía tenemos la vida. Eso es bastante entendible, que es en ese espacio donde nosotros vamos a llevar a cabo este propósito del Señor. Hermanos, fíjese bien, por ejemplo, dice la carta a los Efesios en su capítulo número 5, verso 16, que Pablo les escribe, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seamos insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Habla a la iglesia, le dice a la iglesia: por tanto, los días son malos. ¿A qué se refiere? La maldad, hermanos, el pecado ha llegado a límites enormemente elevados. Los días son malos. Por ejemplo, siempre la maldad ha estado, pero hoy, en estos tiempos que nosotros nos ha tocado vivir, es el tiempo más corrompido. Es el tiempo que se ha superado en mayor porcentaje la maldad. Es, por otro lado, el tiempo, fíjese bien, que estamos a las puertas que venga Cristo. Ninguno de nosotros, el que lee la Escritura, puede ignorar que los tiempos son malos, y que los tiempos malos, lo que también indica que Cristo está a las puertas. Usted se recuerda en el tiempo de Noé, la cosa era tan perversa en esa civilización antediluviana que tuvo que llegar lo que es el juicio de Dios sobre toda esta creación antediluviana. Hoy no, hermanos, difiere la situación. El Señor mismo dijo que el regreso de Él sería como en los días de Noé, porque en los días de Noé, usted lee que dice la Biblia, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en la barca. Ellos estaban en su mundo, ellos estaban en sus deleites del mundo. Y eso es una palabra que el Señor dijo, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad, de aquí lo que leíamos, dice: aprovechando bien el tiempo, para hacer pisto, para hacernos de fama, para, hermanos, para hacernos de un nombre. Aprovechando bien el tiempo. Esto me lo dice a mí el Señor, y si usted lo quiere agarrar para usted, pues tómelo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, es decir, no desconozcamos cuál es la voluntad del Señor. Eso sería una insensatez, que un cristiano viva para el engorde, que un cristiano viva para el acomodarse, que un cristiano viva, acabe sus 25,000 días de vida, porque en los casos mejores, de acuerdo al Salmo, dice que 70 son los años del hombre, son 25,000 días de vida. Sería una insensatez que nosotros, habiendo sido rescatados de la muerte para una finalidad que es brillar, eso fue lo que le dijo el Señor, hermanos, a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Vosotros sois la sal de la tierra. Y dice: si la luz se mete debajo del almud, ahí puede ver usted la responsabilidad que Dios le otorga a la iglesia. O sea que la iglesia no es para que se engorde, la iglesia no es para que haga castillo. La iglesia, la Biblia dice que la iglesia, o nosotros como iglesia, debemos de comprender que somos extranjeros y peregrinos
Debemos de entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de la patria celestial. Nosotros somos de otra estirpe maravillosa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia no es una entidad para propósitos muy personales, es para los propósitos de Dios. Vosotros sois la luz. Si una luz se mete debajo de la cama o se mete debajo de un cajón, no sirve. La luz, dice, hay que ponerla, es decir, cada creyente debe de ser luz. Cada creyente debe de alumbrar en la colonia donde vive, en el pasaje donde vive, en la ciudad donde vive, en el país donde vive. No podemos ser anónimos. Esta luz que está acá no puede ser anónima. Esta luz nos permite, hermanos, iluminar este escenario acá. Esta luz, así debe ser el creyente. No se pone debajo de un cajón, dice, sino se pone en lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre y para que los ciegos, los que están en tinieblas, los cojos espirituales, los que están muertos en delitos y pecados, puedan ver la luz, porque la luz es la que trae la vida en medio de las tinieblas. Entonces, eso es el propósito de Dios para con la iglesia. Vosotros sois la sal, dice. Y cuando habla de sal, dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Para qué serviría la sal? Mire las analogías que hace el Señor con cosas que nosotros conocemos y que nosotros consumimos. Dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿A qué se refiere? ¿A la sal? No, al creyente. Si el creyente solo se está engordando en una iglesia, si el creyente solo se está llenando de teología en una iglesia, si el creyente solo se está llenando de opulencia, de grandeza dentro de la iglesia, yo se lo digo en la versión mía, no sirve para nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Para nada sirve. Y dice más. Dice Manuelito lo que dice. Si no dice sirve para echarla al muladar, para eso sirve. ¿Para qué se ocupaba la sal que no servía en los tiempos bíblicos? En los tiempos bíblicos perdía el sabor la sal, y para la que lo necesitaban entonces era para ir a tapar los hoyos de las calles. No sirve para nada, y si no, para el muladar, para ponerle, tapar los baches donde estaban las mulas, donde estaban los animales. Y ese mensaje no es un asunto de la sal física, literal, es un mensaje para la iglesia del Señor. De un amén, la iglesia del Señor. ¿Qué pensó usted que el Señor solo nos trajo para embellecernos? El Señor nos trajo a su luz para que presumiéramos. No, Señor, aquí se trata de producción. Aquí se trata de, hermanos, de ser sal. Aquí se trata, dice que, hermanos, la sal si pierde su sabor no sirve. En ese tiempo no había refrigeradora. Los alimentos era con la sal que se preservaba. Así que así es como este mundo se puede preservar, como este mundo puede cambiar. Este mundo no cambia con muchas más universidades, de las más modernas y de las más famosas. Este mundo no cambia con millones de científicos y de personas importantes en lo académico. Este mundo va a cambiar cuando la iglesia, hermanos, cumpla su rol, cuando la iglesia alumbre, cuando la iglesia sale. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Entonces esta iglesia, entonces este mundo va a cambiar. Amén. Por ejemplo, si yo preguntara, si yo tuviera espacio, tal vez algunos de nosotros nos llegó el evangelio
por medio de nuestros padres. Pero si yo preguntara a alguien, y hay muchos acá, quien diría su testimonio, mire, yo era de lo más perdido. Yo era de lo más perdido, diría alguien de nosotros que está acá. Yo era borracho, afeminado, ladrón, asaltante, marero, de todo era yo. Pero gracias a que alguien me habló de la luz de Dios, del amor de Dios, gracias, muchos de nosotros dirían, aquí hemos tenido servidoras que vienen de la prostitución. Si le preguntáramos a esa persona que viene de esos lugares oscuros, diría, ¿cómo es que usted está acá? Alguien le ofreció la luz de Cristo. Alguien le dijo, hay esperanza. Alguien le dijo, todavía no está perdido. Alguien le dijo, Cristo te ama, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Alguien le dijo que Cristo le amaba. Este testimonio lo podíamos extraer del carcelero de Filipo, un hombre áspero, malvado, verdugo. Pero si tuviéramos a ese hombre aquí y le dijéramos, ¿y qué te pasó vos? ¿Cómo es que ahora sos creyente? Al que le di, al que azoté, ese abrió la boca y me ofreció a uno que ama a los malvados. ¿Y cómo se llama ese? Se llama Pablo, diría ese si lo entrevistáramos ahora. Se llama Pablo. Ese fue el que en el preciso momento que yo me iba a enclavar en la espada, en ese preciso momento, él me pegó un grito y me dijo, si estuviera aquí testificando y le diéramos el micrófono, esto que estoy diciendo yo es lo que él estuviera diciendo, pero yo se lo estoy diciendo para que nosotros veamos de la realidad de que es ser luz, llevar el evangelio a los perdidos. Diría este hombre, en el momento que yo me iba a suicidar, porque el que se le hayan ido los reos no tenía otra escapatoria, sino que lo iban a matar. La ley de Roma estaba establecido de esa manera. Y él diría, cuando yo lo iba a hacer, él gritó y me dijo, no te hagas daño. Y yo le pregunté y le dije, ¿qué hago entonces? Aleluya. Y él me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso soy creyente. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Y por eso soy creyente. Eso sería lo que estaría diciendo ese testimonio acá. ¿Qué quiere decir? Entonces Dios nos trae para que abramos la boca. Dios nos trae para que demos luz, para que preservemos con ese evangelio que Dios nos ha dado a este mundo, a esa colonia, a esos parientes. Para eso es la razón por la cual Dios nos ha dado esta tremenda bendición que no la puede comprar o obtener nadie con ningún dinero, porque hermanos, una posición por gracia, por misericordia, no es por mérito. Él te salvó a ti. Él te salvó a ti, Él te salvó a ti, Él me salvó a mí, no por méritos, sino por su gracia. Pero tampoco nos salvó para que no hiciéramos nada. Nos salvó para que fuéramos la sal, para que fuéramos la luz, para que le hables a tus hijos impíos, para que le hables a tu mujer impía, para que le hables a tu marido impío, para que le hables al vecino impío, para que le hables al compañero impío, para que le hables al compañero de estudio impío, para que le diga, Cristo te ama, Cristo me cambió a mí, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Para eso nos salvó el Señor. Había que preguntarle a usted ahí donde trabaja si saben que es cristiano. Voy a ir un día a preguntar ahí donde usted trabaja.
Porque a mí me dijo una persona acá, me dijo, me dijo una persona, yo le dije, mire, y el hermano fulano, pero así paró la cara la persona con quien estaba yo platicando. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? El hermano fulano de tal. Con estas palabras me dijo, hermano es de viejo, me dijo. Sí, es viejo, es un gran pícaro ahí donde está, ahí donde estamos nosotros, es el más pícaro que hay. Por eso le digo, voy a pagarme una pasadita ahí por donde trabaja usted. A ver qué dicen, quién es. Aleluya. A ver si le ha llevado la luz a esa vecina que no mucho la quiere usted. A ese vecino, a ese que le robó la gallina, a ese que le anduvo ahí chambreando. A ver, es que aquí no se trata de que nos traten bien para llevar el evangelio. Damos un gloria a Dios. Hoy estaba conversando con una hermana que me dice, a esa persona, me dice yo, esa persona sí que me he dado para ellos y todo el tiempo me rechaza y todo el tiempo hay veces que me corre, hay tiempo que me dice que me odia y yo sigo, tengo años y a mí me consta lo que esta hermana me está diciendo, a mí me consta esa constancia de ella, es una gran paciencia, ese es el carácter del creyente. El creyente no le debe de llevar el mensaje al amigo que le cae bien, tenemos que llevarle esta luz al diablo que no nos cae bien, a los impíos que no nos caen bien, a los que nos han ofendido. No dejemos de llevarle el mensaje al jefe explotador, hay que llevarle el mensaje bendito. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hay que llevarles el mensaje. Ese es el propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Saben allí donde usted se mueve que es cristiano? ¿Sabe ahí la hermana? Y si saben, dice, para ser como esa doña, no, mejor estoy bien así yo con mis escapularios, dice. No, mejor así estoy porque estamos dando mal testimonio, no estamos dando luz. Y nosotros estamos llamados como iglesia a dar luz, a ser sal. Ese es el llamado para la iglesia. Vuelvo a repetírselo por si se queda. No es a mí Dios, no me dio, no me rescató de, hermanos, de el vientre de mi madre, porque dice que bueno, casi que me muero luego de que yo nací, pero Dios me guardó y luego que anduvo enemistado en el pecado con él, hermanos, por 30 años, me aguantó 30 años. A los 30 años el Señor se me apareció, pero no se me apareció para que yo fuera un hombre de fama en esta tierra. Se me apareció para que yo llevara el mensaje de Cristo, para que alumbrara, y eso es lo que estoy haciendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que estoy haciendo y seguiré haciendo, porque ese es el propósito por el cual Dios me llamó. Ajá. Pero ¿cuál es el espacio que yo tengo mientras el día dura? Mientras el día dura. ¿Qué quiere decir? Mientras todavía respire. Ese es el espacio que tenemos. Imagínense, como yo he dicho, en 70 años, si usted agarra la calculadora, 25,000 días de vida sin que estemos hablando de una enfermedad que le va a quitar la vida a la persona antes de llegar a los 70. Sin hablar de que haya tenido un accidente o que le quiten la vida en alguna circunstancia, sin hablar de eso. Hablando que los 25,000 días de vida, por ejemplo, yo 30 años los perdí. 30 años fui siervo del diablo. 30 años
pero no entienda que yo andaba matando gente, que yo andaba drogándome. No, uno pierde su vida buscando asnas. Amén. Uno pierde su vida queriendo hacer grandes negocios, queriendo hacer dinero. Se pierde la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que sucedía. Yo 30 años. Yo ando en la calle buscando pisto desde la edad de 14, 13 años. Ando buscando pisto y he hallado pisto. A mí usted no me va a dar cátedra de negocios. Yo vengo de hacer negocios de la nada. Yo vengo de haber quebrado no una vez financieramente y luego me levantaba, porque uno llega a tener, hermanos, capacidad como poder ingeniárselas. Yo perdí mi vida, no anduve matando, no anduve chupando, anduve buscando pisto. Pero bendito Dios que un día se me apareció el Señor y se me quitó la gana de hacer pisto. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ahora el deseo es servirle a Dios, brillar, ser sal en esta tierra. Pero ¿cuál es mi espacio? Mientras el día dura. Mientras el día te dura. ¿Cuántos de nosotros? Nosotros podemos decir, no, yo voy a que me entierran, y uno celebra el cumpleaños y dice, que Dios me dé más, y vos me vas a mantener. Y que Dios le dé muchos días, los años de Matusalén. Pero ¿para qué diablos los años de Matusalén? Para seguir viviendo para uno. ¿Para qué quiere años? Por lo menos si le va a dar un año, si va a celebrar un año uno, hermanos, que es en la fecha de su nacimiento, uno dice, Señor, dame. Entonces, si ya me diste este otro año, eso le decía yo a una hermana que estábamos ahora orando por ella. Le dice, usted sabe que el año que ya pasó, usted le ha servido al Señor. Usted le ha servido al Señor, pero ¿por qué le da este otro año el Señor? Para que le sirva mejor. Siempre Dios tiene una finalidad. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hay hermanitos que hasta sus cervezas se echan de alegres cuando están cumpliendo el año y se olvidan de quién es el que le dio, hermanos, la vida, quien los preservó de tantos peligros. Dios te preservó, no te has muerto, no te moriste en el COVID, no te han matado, no has perecido de las enfermedades. Dios te ha sanado. ¿Para qué diablos Dios te ha sanado? ¿Para qué Dios te ha levantado? Para que brille, para que llevemos el mensaje de las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, a los oprimidos por el diablo. Aun cuando estés enfermo, yo les digo, si están enfermos, vengan a morirse aquí, hombre. Amén. Eso lo aplicamos en la vigilia. Estoy enfermo, venga a morirse aquí, aquí lo sacamos en que se entabla. Pero vamos a poner, hay una inscripción, aquí murió uno a los pies de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y por qué no sirve? Estoy enfermo. ¿Y por qué no viene? Usted viera todo atarantado estoy. Atarantado lo tiene el mundo. En que sea atarantado, véngase, hermano. En que sea arrastrado, muérase en los pies de Dios. Ahí están un montón de señoras de estas que ya no dan ni nada. Cerrando los hogares de restauración están. Porque dicen que ya no tienen fuerza. Porque dicen que ya no tienen paciencia. Uno ve en la Biblia aquel viejito, para esos que dicen que ya ellos ya sirvieron. ¿Cuál? Y todavía esa vida, ¿para qué Dios te la da? Aunque sea así, toda achacosa, ¿para qué te la ha dado? ¿Usted cree que Daniel estaba en óptimas condiciones de salud cuando lo fueron a traer? Ya era un anciano.
Probablemente era un anciano cuando lo fueron a traer para que describiera el sueño. Y le dijeron: Daniel, vos sos aquel. Sí, sí, yo soy aquel, digo a Daniel. Mira, tenemos un problema, Daniel. Le dijeron: ¿cuál es? Le temblaban las quijaditas a Daniel para hablar. Que haya un sueño, y este sueño es bien raro. No hay problema, dijo yo, mi Dios siempre me sigue dando. O sea que en el evangelio, en el Señor no hay jubilados, señores. Aquí hay pastores que se jubilan. Señor, reprenda al diablo. Aquí no se trata, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí no se trata de jubilación. Aquí hay que pelear la batalla hasta los últimos momentos. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto me espera la corona de vida, la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a aquellos que se amarran los pantalones y pelean y llevan el mensaje del evangelio a los lugares oscuros. Hermanita ya jubilada, ya ni vienen a la iglesia. Échale una mirada a la que tiene en la par, dígale: me sospecho que vos sos, diga. Pero dígale más: arrepiéntete, dígale. Ahí está la gente jubilándose. Pero es que ya estoy vieja la sucia, la ciguanaba, viejo el diablo. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores. Que se oiga un poderoso amén. Ahí están. Yo siempre digo: ¿por qué la gente corre para el hospital cuando siente que ya el animal lo anda arañando? Ay, es que siento que ya siento. ¿Por qué no agarra para la iglesia? ¿Por qué para el hospital te va a meter? Ahí tiene pisto para el taxi. Y aquí que de choto la trae. Imagínense cómo somos. Raros somos. Diga conmigo: somos raros, diga. De veras que somos bastante raros. No, ahí estamos. Desde las 3 de la madrugada y están haciendo cola para pasar la tal cita. Y con vaídos y cayéndose ahí la gente, ahí está, mi hermano, el médico. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué vamos a ir a hacer una gran fila? ¿Por qué no nos venimos a buscar la presencia de Dios? Aquí tenemos un testimonio, ¿verdad, Manuelito? Cayó grave, lo llevaron al hospital grave el viernes, con la tremenda vigilia que usted se perdió y se quedó dormida. Por eso es que está más dormida y vas a ir más dormido de lo que está. Entonces yo di la orden que venga a morir aquí, díganle. Y bendito Dios, esa gente obediente. El hermano en convalecencia se vino con la idea de morirse aquí, pero no se ha muerto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí está el hermano. Es que Él es el médico por excelencia. En Dios no se pierde, en Dios se gana. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Entonces, en este caso, el espacio que tenemos para dar luz, para llevar el evangelio, es mientras el día dura. Porque la noche viene. ¿Qué significa la noche viene? Viene la muerte, mamadita linda. Eso nadie se escapa de ella. Por ejemplo, fíjese que en el cuerpo humano el Señor estaba consciente de esto. ¿De qué estaba consciente? Que en su humanidad, Él, los 3 años de ministerio,
él los iba contando minuto por minuto, y por eso es que él no paró ni a veces ni comía. Los discípulos le decían: come, Señor. Y él les decía: dejen, hombre, porque yo tengo una comida mejor, que es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, él no paraba porque él iba contrarreloj en lo humano. Y luego que él fue crucificado, hasta ahí llegó la obra en lo humano. Pero sí la delegó a su iglesia. Y la iglesia, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando lo entierran, si es que lo enterraron, lo dudo que lo hayan enterrado, pero luego que murió, se acabó todo, papá. Ese gigante que decían cuando llegaban a las ciudades: aquí esta gente, dice que esta gente viene a convulsionando las ciudades, y los perseguían, y llegaba a otra ciudad y convulsionaba, trastornan las ciudades. ¿Cómo la trastornaba? Con huelgas, no, con el mensaje del evangelio. Cuando llegó a Éfeso, hermanos, se le cayó el negocio a Demetrio, el que vendía templecillo. Cuando llegó Pablo a predicar que Diana no era Dios, que Dios era Cristo, lo agarraron, lo persiguieron. Hermanos, ese hombre fue indomable, pero ese hombre indomable, cuando se le terminó el día, se acabó la actividad. Aun cuando fue un gigante, se le acabó la actividad. Mientras el día dura, porque la noche viene. Es decir, cuando ya se murió, hasta ahí llegó todo. Ya no se puede levantar, por gigante quiere decir. Hasta ahí llegó lo que tenía que hacer para Dios. Ahora, el asunto va más allá, hermanos. El asunto es que, por ejemplo, muchos de nosotros no queremos comprender esta realidad. Muchos de nosotros no queremos entender cuál es el trasfondo del mensaje del evangelio. Muchos de nosotros no queremos comprender que la inversión que Dios hizo es para que produzcamos. Dice la Biblia que, pero si el siervo malo dijera en su corazón, habla Mateo 24, 48, pero si el siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a beber y a golpear a sus consiervos, vendrá el señor de aquel siervo a la hora que no sabe y a la hora que no lo espera, y entonces será el gran problema. O sea, la Biblia está repleta de motivaciones, de empujes de Dios para nosotros como iglesia. Yo lo he dicho y se lo vuelvo a decir: allá no le van a preguntar a usted, hermanito, cuántas fábricas tenía, cuántos idiomas hablaba, cuántos títulos tenía. Allá no valen los títulos, allá no valen las casas, allá no vale la fama. Damos un amén. Allá dice aquel coro: cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, no te dirán qué hiciste. Allá dice: no necesitarás de llevar dinero ni maletas, porque allá lo que te van a preguntar: ¿qué fue lo que hiciste cuando entres a la puerta grande? Entonces, ¿qué quiere decir? Hagamos un balance de este año. ¿Cuántas almas te has ganado tú para Cristo? ¿A cuánto les has hablado? ¿A cuánto les has dado tratado? Vivamos realidades. No piense que cristianismo es congregarse en una iglesia. Cristianismo es brillar aquí y donde quiera.
Pregúntese, hermanita, si ha ayunado, ha orado, ha suplicado por su vecina, por sus vecinos, por sus parientes. Pregúntese, ahorita se nos fue este año, ¿cuáles son la producción que hemos hecho? Dice la Biblia, hermanos, dice que el siervo al cual el Señor le haya haciendo su voluntad, es decir, que, por ejemplo, en el caso de Pablo, en el caso de Pedro, de cualquiera de estos hombres que pasaron a la presencia de Dios, dice, bienaventurado el hombre o la mujer que Dios, cuando venga o cuando le toque que se le acabe su día, le haya haciendo su voluntad. De cierto, dice que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto usted lo puede encontrar en Lucas 43 al 45. Dice, de cierto, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, no, hombre, ahorita lo que más interesa es que nos superémonos aquí en la tierra, hagámonos de un nombre aquí en la tierra. No, aquí no nos trajo Dios para hacernos de un nombre. Aquí nos trajo Dios para brillar, para producir. Pero si el siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Mire, se lo voy en el capítulo 24 de Mateo, verso 40 y 48. Vamos a leer. Está diciendo, pero aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Es decir, aquí está refiriendo, si la iglesia, si ese creyente dice, que es lo que siempre se dice, y nosotros siempre decimos, ya viene Cristo, cuando está temblando, cuando se oyen los bombazos, ya viene Cristo, cuando hay situaciones, ya viene Cristo, ahí nos acordamos. Pero nosotros debemos de estar a la expectativa. Nosotros dice la Biblia que debemos de estar como el portero, que literalmente se daba en aquel tiempo, que estaba velando, esperando a qué hora llegaba su Señor. Y cuando lo hallaba su Señor esperándolo en el portón, literalmente, en ese tiempo el patrón que venía de la fiesta o de algún lugar, ya en la madrugada decía, pasa, yo te voy a atender. Cuanto más mi Padre, aquellos que los halle en acción, aquellos que los halle velando. Hermanos, fíjate que esto es importante porque esta también es la oportunidad para que nosotros podamos tener los premios, es decir, el día que Dios nos presta, la vida que es el mismo día, es también la oportunidad que tenemos para llenarnos de frutos para el día de la evaluación que vamos a tener en esa eternidad, a cual se le llama el tribunal de Cristo. Eso, por lo menos aquí hay personas que nunca han abierto la boca para alguien, nunca han invitado a nadie a que venga a oír una predicación. ¿Qué será lo que vas a tener para esa evaluación? Porque dice, se presentará el tribunal de Cristo. Vámonos con 5:10 de Segunda de Corintios, para que lo veamos, porque esta es la oportunidad también de eso. Y si no, porque es necesario, dice, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué dice? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que allá nos van a evaluar, y esos que nunca hicieron nada. Por ejemplo, váyase al capítulo número 3
de la primera carta. En el capítulo número 3 se habla, mire qué interesante, cuando habla de, de sobreedificar en el fundamento que es Cristo. El fundamento, dice, ya fue edificado. El que en el fundamento que es Cristo edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el fuego o el día declarará, pues el fuego será y revelará la obra de cada cual, sea el fuego, o sea que el fuego probará esta obra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, verso 15, se quemare, cuando dice se quemare, él sufrirá pérdida, y bien, él mismo será salvo aún como por fuego. Como aquí no se está jugando la salvación con esto que usted está escuchando. Aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de producción. Entonces, hay creyentes que, por ejemplo, no hacen nada. O hay creyentes que edifican en la obra hojarasca, heno, madera. Entonces, viene el momento cuando Dios va a evaluar a cada uno. A mi hermano lo va a llamar por nombre. A mi persona, a cada uno de mis hijos va a llamar por nombre. No, ahí no se va por familia. Damos un amén. Por eso a nuestros hijos hay que empujarlos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas a nuestro Dios. A cada uno le van a evaluar. Y dice que si el que edificó, lo que hizo en la obra fue poner madera, heno, hojarasca, es decir, vivió la vida para nada, esa obra la probará el fuego. Y si será salvo, será como por fuego. A esa gente allá yo no sé a qué los va a poner Dios. Pero si no sirvieron acá, tampoco servirán allá. El que tenga oídos oiga. ¿Cuándo es el tiempo que tenemos para hacer la obra? El tiempo limitado para hacer la obra. La Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de levantarnos. Cierre sus ojos.